que además de mi ministerio de enseñanza aquí detrás del púlpito en los domingos de la mañana, que enseño un par de otros estudios bíblicos en la iglesia. Uno de ellos es el estudio bíblico a los universitarios, a los adultos jóvenes, y nosotros estamos en el medio de una serie de estudios. En sí, estamos estudiando el tema de conociendo a Dios. Y claro, todo intenta ser bíblico, pero estamos usando un libro que nos ayuda a darnos guianza y hablar del tema de conociendo a Dios y sus atributos. Y el libro que estamos usando a suplementar la Biblia es el gran y muy influyente libro de J.I. Packer, que se llama Conociendo a Dios. Es un libro clásico, creo que fue escrito 40, un poquito más de 40 años atrás, y todavía es un libro impactante. Ha sido impactante a mi vida repasando ese libro. Ese libro yo lo leí hace tiempo, hace mucho tiempo, creo que cuando estaba en la universidad. Claro, de vez en cuando abría el libro ¿no? para ver algunas referencias o algunas explicaciones que él da acerca de Dios o acerca de uno de sus atributos. Pero pensando en lo que se necesita en la vida espiritual de un cristiano, especialmente para nuestros adultos de nuestra iglesia, los adultos jóvenes que están en la universidad, están a lo mejor andando independientemente de sus padres, andando en su fe cristiana, pensando sobre asuntos espirituales y claro, necesitando ánimo espiritual. Entonces no hay otro tema mejor para el cristiano de estudiar que estudiar a Dios. Él es nuestro Dios, por supuesto, y Él es el asunto o el tema más importante de nuestro estudio. Entonces, pensando en lo que yo quería hacer como un tema de estudio para nuestro domingo de Santa Cena, que saben que yo hago algo aparte, para hacer como algo de meditación o devocional en estos domingos. Quería entonces ya tomar algunos materiales que yo saqué de ese libro. Nosotros estamos como 2/3, como casi 70% ya que hemos completado del libro de J.I. Packer y ese estudio Conociendo a Dios. Entonces, bueno, yo creo que para eso que están en ese estudio bíblico, que están aquí o estaban en el culto de inglés, esto sería un tipo de repaso, por si acaso si se lo olvidaron, o nomás para reforzar ciertas verdades de Dios, pero también para todos nosotros como cristianos. No hay un tema más básico, más fundamental, más importante que conocer a Dios. Y entonces es lo que tenemos como cristianos, es la cosa que debemos buscar hacer, que más que nada es conocer a Dios. Y claro, vamos a ver varios pasajes. Entonces, para esta mañana más voy a iniciar esta serie de mensajes, y para los domingos previsibles, esos domingos de la Santa Cena, voy a tocar ciertos temas relacionados con la identidad y los atributos de Dios. No creo que voy a cubrirlo todo, porque es casi 20 capítulos. Yo creo que el libro de Packer, yo creo que estamos en capítulo, ¿te acuerdas, Shabel? Si estamos en el 13, 14, algo así. Y todavía queda como 5 o 6 más. Pero quería mejor resaltar algunos puntos importantes para nuestro conocimiento de Dios. Entonces, vayan a Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Y claro, para estos tiempos de la Santa Cena, este tema es sumamente importante, porque al fin el Dios, el Hijo, se encarnó y murió y resucitó
y ha ascendido a la diestra del Padre para que podamos tener el conocimiento de Dios. Colosenses capítulo 1, versículos 9 y adelante. Esta petición que Pablo da por los cristianos, los miembros de la iglesia en Colosas, no es solo una petición de Pablo, pero porque esto es ahora parte de la escritura que forma la carta a la iglesia en Colosas. Entonces, en sí, él está ahora comunicando la mente y la voluntad de Dios en cuanto cómo debe ver, cómo se debe manifestar la vida cristiana. Yo creo, en mi opinión, claro, se puede hablar, uno puede buscar y encontrar pasajes en la Escritura que puede decir, esto es un buen resumen de la vida cristiana o de la vida de un creyente. Para mí, uno de esos pasajes es esta oración que Pablo da un buen resumen de la vida cristiana, o como él describe la vida cristiana aquí. Claro, no todos los actos y hechos y situaciones, pero un buen resumen de lo que se debe ver en la vida cristiana. Y él le comunica aquí a la iglesia este deseo, esta oración por ellos. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, y que es lo que oyó, bueno, de vuestro amor en el Espíritu Santo, su fe en el Señor Jesucristo, en el Evangelio, su amor con uno hacia el otro, con todos los santos. Entonces él dice aquí, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del cabal conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que sean llenos, o mejor, porque eso es un término ahí que se está usando figurativamente, se puede a lo mejor entender como caracterizado por el conocimiento de su voluntad, que su vida se conoce o es caracterizado por ese conocimiento. Y versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Entonces, él le pide aquí, la petición principal es que sean caracterizados por el conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué propósito? ¿Para qué fin? Bueno, para vivir una vida que es digno del Señor. ¿Y qué es una vida digna del Señor? Agradándole en todo. ¿Estamos agradando al Señor en todo? ¿A qué te refieres? Bueno, en todo aspecto de nuestro ser, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, en nuestras reacciones. Se puede decir en todas nuestras relaciones personales, en donde estamos viviendo, en donde nos encontramos, los roles o papeles que practicamos, que tenemos y tenemos que practicar, sea como esposo o esposa, padre, hijo, trabajador, pero en qué papel de la vida uno se encuentra en cada sitio, sea en el ojo público o en la privacidad. Todo tu vida, por lo menos intenta agradar al Señor. Esa es a lo mejor una descripción bien resumida, tan sencilla, que indica el fin de nuestra vida. Uno puede decir también una vida que glorifica a Dios, pero Pablo varias veces en su carta habla de agradar al Señor. Esa es su ambición. Para mí el vivir es Cristo. Eso es a lo que se refiere. Yo vivo por hacer su voluntad y agradarlo
en todas las cosas de mi vida, en cada situación en que me encuentro, sea que cuando me estoy sintiendo bien o sea cuando me estoy sufriendo. Entonces, eso es el fin de tener una vida que es caracterizada por el conocimiento de la voluntad de Dios. Y es interesante entonces que él viene a describir un poquito más específico de cómo es esa vida que agrada al Señor aquí, un poquito más cuando él dice ahí en versículo 10, llevando fruto en toda buena obra. Entonces eso es lo que me estaba refiriendo, en todos los aspectos de su vida hay buenos frutos, buena obra y fruto espiritual. Y fíjense aquí, y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Entonces, conociendo a Dios no es algo que viene al inicio, cuando uno es salvo, ahora ya conozco a Dios como mi Salvador. No, lo que se ha iniciado es una nueva vida espiritual, una relación personal que viene por la gracia de Dios y te da la oportunidad, el privilegio y la responsabilidad de conocer a Dios. Que no es no solo el inicio ni el fin, es también la esencia de la vida cristiana, es que uno no solo es caracterizado por el conocimiento de la voluntad de Dios, pero uno está en su vida creciendo, andando y aumentándose en el pleno conocimiento de Dios. Vaya a 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Entonces vamos de San Pablo a San Pedro. Yo me crié, mi mami todavía vive allí en el barrio donde hay una escuela, iglesia católica, San Pedro y San Paul. San Peter and Paul. San Pablo. Sí. San Pedro y San Pablo. San Pedro y San Pablo. Entonces, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8, nada más otra vez, otra petición, otra oración, no solo de otro apóstol, Pedro, pero otra vez, porque está aquí ahora en esta carta y esta carta es inspirada por Dios. Entonces, esta petición es la palabra de Dios a través o mediante de Pedro, que ahora comunica otra vez la voluntad de Dios a través de esta petición. ¿Qué es lo que Dios quiere, desea de estos cristianos a través de la oración de Pedro? Antes bien, crecer. Bueno, déjeme comenzar con el versículo 17 porque hay un contraste ahí. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, entonces no ser arrastrados y caer de la verdad o caerse de la verdad. Al contrario, tiene que estar crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, lo que el cristiano debe buscar, más que nada, más importante en su vida, es el conocimiento de Dios, de tener y crecer, aumentar su conocimiento de Dios. Y el conocimiento no es solo un conocimiento intelectual, no es nada más solo aumentando en la información de quién es Dios, pero es conocer a Dios en una relación íntima. Muchas personas pueden leer la Biblia, saber lo que dice la Biblia de Dios, pero no tener un conocimiento de Él. Y claro, estas peticiones de conocer a Dios o tener un conocimiento de Dios o conocer su voluntad van a personas que han sido adoptadas por Dios en su familia, han sido salvas, tenían su mente entenebrecidas y ahora han sido despertados, han sido hechos vivos espiritualmente, fueron muertos espiritualmente, ahora están vivos, tienen ahora la oportunidad, la capacidad y la oportunidad de conocer a Dios. Entonces, ¿por qué el conocimiento de Dios tan importante?
tan importante, tan vitalmente importante. En otras palabras, necesitamos el conocimiento de Dios. Y si no lo tenemos, entonces no tenemos vida. Bueno, déjeme darle 4 razones por qué el conocimiento de Dios es tan vitalmente importante. Primero, Dios existe. Porque Dios existe. Eso es la verdad más sencilla, más fundamental, más importante, es que Dios existe. Vimos ahí en Salmo 115 que hay muchos dioses en el mundo, pero esos dioses son inventados por los hombres. Y claro, esos hombres, para tener una representación de esos dioses de su propia invención, tienen que hacer ídolos, imágenes de esos dioses. Pero esos dioses no tienen vida, porque no existen. Tienen oídos, pero no oyen, ¿verdad? Tienen ojos, pero no ven. Tienen pies, pero no andan. Y claro, hay muchos otros ídolos que no son representados de una manera clara o como una persona, pero todavía son cosas que los hombres adoran. Y cada ídolo y cada dios falso es en sí, refleja también, son creados a la imagen del hombre. El hombre sí se conforme al Dios, en su carácter, al Dios que él adora, pero es interesante que para esos que son idólatras, entonces ellos se conforman a tener la imagen o reflejar el carácter de los dioses que reflejan su propia imagen. Porque así es el hombre. El hombre quiere hacerse como Dios, pero él también conoce sus propios límites. Entonces, él tiene que inventar un Dios que le permite entonces a poder ser aceptado, salvado, o por lo menos tener la esperanza de una vida eterna o de un paraíso, de algo por sus propios méritos. Entonces inventan dioses y religiones que todos se centran en los méritos del hombre y en su propia sabiduría. La única religión que es la religión verdadera. ¿Por qué? Porque no puede ser una religión inventada por el hombre. Y debido que la religión verdadera, la religión que vemos en la Biblia, sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, lo que nosotros creemos y practicamos, es una religión que se centra en la gracia de Dios, en la gracia soberana de Dios. Que no hay nada por los méritos del hombre que puede hacer el hombre por sus propios méritos a ganarse o merecerse la aceptación de Dios. En otra palabra, la verdadera religión, la religión de la Biblia, humilla al hombre. Y tú crees que el hombre, si él inventa una religión, él se humilla de tal manera. No, él inventa dioses y religiones para aumentarse y hacerse orgulloso y decir, yo lo puedo hacer, yo lo he ganado, yo me merezco eso, yo soy suficientemente bueno para ganarme el cielo. ¿Verdad? Y muchos de ustedes a lo mejor están o han estado en la religión católica y dicen, bueno, pero eso me parece la religión verdadera. Creemos en el Dios de la Biblia, creemos que ese Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, pero no una religión que comunica y presenta la salvación sola por la gracia de Dios. La salvación o la justificación de Dios tiene que venir por sus propios méritos. Y esa es la cosa, nunca tendrás certeza que has sido suficientemente bueno para llegar al cielo. Pero volvemos al punto aquí, porque Dios existe. Y entonces, porque Dios existe, ¿no le gustaría conocerlo? Porque Dios quiere ser conocido. Amén. ¿Cómo yo sé eso? Bueno, mira Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2.
Dios, habiendo hablado, ya podemos parar ahí. Dios no se ha quedado callado. Él se ha revelado. Él se ha comunicado. Él se ha hablado. Y lo que Él ha hablado, bueno, Él ha hablado acerca de su propio carácter, de su propio ser, su carácter, su voluntad. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado en el Hijo. Entonces Dios no se ha quedado callado, precisamente cuando entró el pecado al mundo, cuando el primer hombre y la primera mujer desobedecieron a Dios, se rebelaron contra Él. Ellos aceptaron la palabra de Satanás como una palabra más fiable que la palabra de Dios. Y Dios de ese punto podía condenar el mundo ya eternamente y dejarlo así. A lo mejor crear otra tierra y otro cielo, pero Dios no lo ordenó de esa manera y Él no se quedó callado. Él extendió su mano de gracia en comunicándose, revelándose al hombre para que el hombre ahora pecaminoso podrá conocerlo y adorarlo. Dios quiere ser conocido y Dios lo demanda y Él demanda ser adorado por sus criaturas. En Salmo 46:10, por ejemplo, Salmo 46:10, esto es un contexto claro de adoración, hablando de cómo uno debe ver a Dios en su tiempo de sufrimiento y tribulación. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero fíjense lo que dice el versículo 10. Y esto es una cosa que cada vez que los israelitas se congregaban a cantar este salmo, o a lo mejor un individuo meditando sobre este salmo y cantándolo por él mismo, tenían que citar estas palabras: estar quietos y conocer que yo soy Dios. Y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Pero me encanta otra vez esa exhortación, que muchas veces nos ponemos ansiosos, queremos a lo mejor hacer las cosas por nuestra propia cuenta en vez de estar confiando en Dios, confiando en lo que como Él está obrando. Claro, concentrado en hacer su voluntad, pero nunca ir más allá de lo que Dios está haciendo, como si eso fuera posible. Pero hay muchas cosas, algunas veces estamos tan desesperados, no queremos esperar en Dios, confiar en Él. Entonces esa es una manera de exhortar esa confianza: estar quietos y conocer que yo soy Dios. Al otro lado, en Juan capítulo 4, versículo 24, Cristo mismo le dice a la mujer samaritana que Dios es espíritu, ¿verdad? Y Él está buscando, ¿qué? Adoradores verdaderos, quien lo adoran a Él en espíritu y en ¿qué? Y en verdad. Entonces Él quiere, Él desea, Él demanda ser conocido y adorado. Entonces, si Dios existe, y existe, entonces lo que Él ha revelado acerca de Él es lo más importante, Y su revelación es el único medio de descubrir ambos quién es Dios y lo que Dios requiere de nosotros. Cómo debemos ponernos delante de Él, de acercarnos a Él, de vivir delante de Él. Cómo podemos ser aceptados por Él. Él es la final y el último realidad de la existencia. Él es la realidad de todas las realidades.
Entonces, la primera razón por qué el conocimiento de Dios es vitalmente importante, porque Dios existe. Deberíamos estar buscando a Dios y buscar y conocerlo, porque Él se ha revelado para ser conocido. La segunda razón por qué el conocimiento de Dios es vitalmente importante, porque Dios es nuestro creador, porque Él es nuestro creador. Vamos pueden ir a ese versículo. A lo mejor podemos decir que a lo mejor es el versículo más básico, más fundamental de nuestra existencia, y es Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Pero que se lo saben, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, todo lo que existe y vive en los cielos y en la tierra. Él es el creador. Y como dijo Francis Schaeffer, que Dios ha creado un mundo real y externo. Y ese mundo, esa creación, no es una extensión de su esencia. Nosotros no tenemos un cosmovisión natural o del naturalismo, que todo lo que existe es algo físico o material. Entonces Dios en su metafísica no es material, Él es espíritu. Y Él transciende su creación, pero Él también es inmanente con su creación, porque Él quiere que su creación lo conozca y Él se ha revelado a su creación. Interesante, su creación, los cielos y la tierra, como dicen en Salmo 19:1, los cielos le dan gloria a Dios. Le dan gloria a Dios. Y si van a Romanos capítulo 1, versículos 19 al 20. Y claro, hay algunos hay versículos aquí que no voy a leer en este momento, pero para que sepan, no es que quiero sacar estos dos versículos fuera de su contexto. Vamos a volver a estos versículos luego, porque dan la razón porque el hombre, cuando nace y vive aquí fuera de Cristo, no puede conocer a Dios. Hay un impedimento, un obstáculo, una barrera ahí en su conocimiento o entre él y Dios, que no le da la capacidad de conocer a Dios. Pero dice aquí en versículos 19 y 20, porque lo que Dios se conoce es manifiesto entre ellos, porque Dios se lo manifestó. En otras palabras, cada persona tiene el conocimiento, o por lo menos un conocimiento de Dios. Sabe que Dios existe. El ateo no existe. El ateo verdadero no existe. Cada ateo profesante es un creyente en la existencia de Dios, pero suprime esa verdad en su injusticia. ¿Por qué? Porque Dios se conoce, es manifiesto, porque lo que de Dios se conoce es manifiesto entre ellos. ¿Entre quién? Entre la humanidad, entre los hombres. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, imagínense ir a un museo de arte y ahora te atrae ahí, colgado ahí de la pared, una pintura y a lo mejor lo admira, a lo mejor no lo admira, pero le está prestando atención y está tratando de examinar el estilo de la pintura, los diseños, y de ahí va ya a lo mejor de por qué el artista decidió usar esos colores o por qué él diseñó eso de esa manera, y a lo mejor está formando algunas ideas de ese artista. Bueno, la creación entera es una exhibición de los atributos de Dios. No de todos los atributos, pero
una suficiente cantidad de atributos para saber que Dios se ha manifestado y que no hay excusa para un hombre de no creer en la existencia de Dios y saber algo de Dios. No lo puede salvarlo, no le da una teología o de ahí no proviene una teología natural, pero provee un conocimiento bien básico, sencillo, para por lo menos tener ciertas ideas de quién es Dios. Un Dios poderoso, un Dios creativo. Su diseño es sabio, incomprensible, un Dios inmenso. Pero nada de eso le puede dar a una persona un conocimiento más personal, más íntimo y un conocimiento relacional con Dios. Pero de todas formas hay un conocimiento ahí bien básico, bien sencillo. Entonces todo lo que existe al fin tiene una dependencia sobre Dios, porque Él es el creador y el que sustenta todas las cosas a través del Hijo, el Señor Jesucristo. Y entre su creación y entre sus criaturas, el que se destaca es los hombres. Los hombres. Si vayan ahí a Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, si vuelven ahí un momentico, y yo creo que saben a qué pasaje me voy a referir aquí. Es la creación del hombre, el primer hombre y la primera mujer. Y dice ahí, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces el hombre es único entre las criaturas de Dios. Y yo creo que también único, no solo entre las criaturas terrenales, pero yo creo que también entre las criaturas que son espirituales. Los ángeles son criaturas personales, tienen personalidad, tienen inteligencia, reflejan muchas cosas o muchos atributos que tienen Dios. Pero una cosa que se ve en la Biblia que los hombres puedan experimentar, pero los ángeles no, es tener una relación con Dios. Los ángeles son soldados, son adoradores, servidores espirituales, pero nunca son llamados hijos, adoptados de Dios. Reflejan algo de Dios, pero los hombres son los únicos que pueden tener una relación personal donde no solo son creados a la imagen de Dios, pero entre esa imagen que lo destacan comparado a los ángeles es que los hombres a través de esa imagen pueden tener una relación con Dios, una relación personal e íntima. Los ángeles que se rebelaron contra Dios todavía siguen ser rebeldes. Los ángeles que se mantuvieron leal a Dios son leales y sirven a Dios, y más que nada. Son importantes, son criaturas de Dios. Claro, nunca se deben adorar, pero una cosa que vemos en la Biblia, como en 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 al 12, es que los ángeles justos investigan la relación que los hombres tienen con Dios. Porque los ángeles no experimentan
la gracia de Dios, la misericordia de Dios, ese amor salvífico, ese amor familiar, no son herederos juntos con Cristo Jesús. Entonces los hombres se destacan de esa manera. Entre todas las criaturas de Dios. Entonces pueden tener una relación con Dios. Porque Dios es nuestro creador. Como hombre existimos, nos andamos, tenemos nuestro ser, nuestra existencia debido a la voluntad de Dios. Entonces debemos cumplir con nuestro propósito de nuestra creación, que es conocer, adorar, servir y imitar a Dios. La tercera razón, porque es vitalmente importante a conocer a Dios, es en Jeremías capítulo, es porque Dios conocer a Dios es lo más importante que uno debe hacer y debe jactarse de conocer, que es digno de conocimiento, más digno de cualquier otra cosa que el hombre puede conocer. Entonces, para ese principio, vayan a Jeremías capítulo 9, versículos 23 al 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice Jehová. Interesante que aquí Jeremías, y claro, está representando aquí a Dios, y entonces está dando el mensaje de Dios aquí, que Dios usa tres cosas aquí que el hombre normalmente se alaba, ¿verdad? O se jacta en su sabiduría, en su inteligencia, cómo es exitoso en su inteligencia, cómo él es fuerte y cuál rico él es. Él se jacta o se alaba en su inteligencia, en su fuerza, en su riqueza. Esas son tres cosas que el hombre usa para atraer gloria personal a él mismo. Para a lo mejor usar su inteligencia o su fuerza o su riqueza para tomar poder, para tomar control, para sentirse a lo mejor como Dios. Pero este versículo pone estos valores de la vida en su propia perspectiva, ¿verdad? Que al fin y al cabo la única cosa que en sí importa, o que importa más que nada porque durará para toda la eternidad, es el conocimiento de Dios. La sabiduría del hombre, la fuerza del hombre y las riquezas del hombre, las cosas materiales del hombre pasarán de este mundo. Para eso que a lo mejor mueren en sus pecados, sin salvación, tendrán su inteligencia, pero su propia inteligencia va a ser un factor en su tormenta cuando están en el infierno. En su tormento cuando están en el infierno. Gracias. Para el creyente, el conocimiento que él tiene ahora, que nosotros tenemos ahora, será
santificado, perfeccionado y en el cielo. Ese conocimiento será ampliado y vamos a tener el resto de nuestra eternidad a conocer a Dios. Pero el conocimiento del incrédulo no le va a dar nada si muere sin salvación. Entonces la inteligencia, las riquezas, su fuerza, eso pasará. Entonces lo que vale es más importante, más que nada en este mundo, es conocer a Dios y conocer tres cosas aquí interesantes. Claro, hay muchas más cosas de conocer a Dios, pero aquí se concentra en tres cosas de Dios que Él muestra aquí, que Él hace misericordia, otra palabra, que Él muestra un amor fiel, Él es leal a su pueblo, que incluye su misericordia. Él hace juicio, en otra palabra, que él es justo con su pueblo debido a su propia naturaleza, y Él hace también justicia. En otra palabra, Él provee la pauta, la norma de lo que es bueno o correcto moralmente. Nosotros tenemos el conocimiento de lo bueno y de lo malo debido a Dios. Entonces, ¿cuál más importante es y valioso es el conocimiento de Dios? Bueno, es más importante que la inteligencia humana, más inteligente que la fortaleza humana y de las riquezas humanas o materiales. Interesante que en 1 Corintios capítulo 1, aquí habla de una paradoja que Dios hace, Él practica aquí, o Él muestra. ¿Por qué? En 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios a salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Puesto que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para aquellos que son llamados así, judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es interesante, ¿verdad?, que Pablo usa las mismas ideas, los mismos conceptos que se ven en Jeremías capítulo 9. Porque es más importante conocer a Dios que alabarse en su propia sabiduría, en su propia fuerza, en sus propias riquezas. Porque claro, y aquí él no lo dice, pero en Santiago capítulo 2, esos que son pobres materialmente son ¿qué? Ricos en la fe. Y esos que son ricos materialmente, pero no son creyentes, son pobres. Son pobres. La última razón por qué conocer a Dios o el conocimiento de Dios es vitalmente importante se ve en Juan capítulo 17, versículo 3. 17. Versículo 3. Esto es parte de la oración sacerdotal, como se conoce por los teólogos. La oración una oración larga que Cristo hace por sus discípulos, por todos sus discípulos en su última noche. Ya está a punto de ser arrestado, y él peticiona al Padre muchas cosas aquí, pero entre esos, versículo 3, y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Fíjense la cláusula próxima. La próxima cláusula. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gloria a Dios. Entonces, la cuarta razón es, conociendo a Dios, es la vida eterna.
la experiencia esencial de la vida eterna es el conocimiento de Dios. No es nada más tener la esperanza del cielo, no es nada más para tener un buen lugar, un paraíso a ir. No, el paraíso en sí es conocer a Dios. En este momento este paraíso es imperfecto porque todavía estamos caídos, viviendo en un estado caído, con todavía la presencia del pecado. Pero díganme si de verdad han experimentado la salvación y están andando con el Señor, que no hay nada que te da más gozo y más certeza y firmeza de fe de saber que tú conoces a Dios mediante el Señor Jesucristo. Amén. Y le digo esto también porque esto viene del Señor Jesucristo y claro, J.I. Packer lo articula muy bien en el libro. Hasta más importante que eso, que Dios te conoce a ti. Gloria a Dios. ¿Verdad? Porque algunas veces podemos dudar de nuestra posición familiar delante de Dios, dudamos de nuestra salvación, pero todavía podemos saber que Dios sabe a quién pertenece a Él. Amén. Y que aunque algunas veces podemos no tener o sentir certeza, podemos saber que Dios sabe quién nosotros somos. Dice aquí en 1 Juan capítulo 3, versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprocha algo, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él conoce todas las cosas. Cuando Jesús le pidió a Pedro, después de la resurrección, fue a restaurar a Pedro, porque Pedro negó a Cristo 3 veces y le preguntó a Jesús, le preguntó 3 veces, ¿me amas? En la tercera vez, ¿cómo Pedro le contesta a Jesús la tercera vez? Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Entonces, tan importante que conocemos a Dios en la salvación que Él nos conoce a nosotros. Amén. Amor más importante. Porque nosotros podemos dudar eso. Cuando la verdad es contrario, que nosotros sí somos salvos. Amén. Pero hay algunos pero déme advertirle como Jesús advierte y habla de los falsos profetas, cuando Él vendrá, que Él habla que Él dice de esos falsos profetas en Mateo capítulo 7, porque lo contrario también es importante. Hay algunos que están engañados en su propio corazón, pensando que ellos están bien con Dios, que ellos están bien con Cristo. Y dice aquí Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Eso significa que todos esos carismáticos que piensan que nada más haciendo esas cosas también, no necesariamente vienen de Dios. Esa cosa viene de Dios. Lo más importante es hacer la voluntad del Padre. Y fíjense el versículo 23. Y entonces les diré claramente, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de iniquidad. Entonces, ¿conoces a Dios? ¿Quieres conocer? ¿Quieres seguir conociendo a Dios? Amén. Ese es el asunto más importante de nuestra vida cristiana. Y tener la certeza que Dios te conoce a ti. ¿Verdad? Qué bendición. Entonces, celebramos la Santa Cena porque si volvamos, yo sé que ya estamos casi a punto de las 12:30, pero quiero volver porque lo dije, entonces quiero ser un hombre de mi palabra. Romanos capítulo 1, un momentico, porque Romanos capítulo 1, porque a lo mejor hay algunos aquí que dicen, bueno, quiero conocer a Dios, pero bueno, la Biblia está claro también que desde la caída del hombre, desde el tiempo que el primer hombre y la primera mujer pecaron,
entró, invadió el pecado en la naturaleza del hombre y le quitó la capacidad ahí de conocer a Dios. Él tiene la capacidad en el sentido inherente, en el sentido que podrán, por la gracia de Dios, conocer a Dios en su alma, pero en el momento, mientras que están muertos espiritualmente, no pueden responder a Dios, no lo pueden conocerlo. Entonces, Romanos capítulo 1, versículos 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce es manifiesto entre ellos, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces suprimen la verdad en su injusticia, pero no solo por afuera o espiritualmente hacen eso por sus acciones, pero hacen eso debido que ya tienen un corazón entenebrecido. Están muertos espiritualmente, como dice Efesios capítulo 2. Entonces, hay una barrera ahí para conocer a Dios y hacer el pecado. La falta de la salvación. Ser regenerado espiritualmente, ser vivificado espiritualmente. La única solución, y por eso celebramos la Santa Cena y predicamos a Cristo y predicamos el Evangelio, es Cristo mismo, Dios el Hijo. Él es la relación personal de Dios. Él ha puesto cara a Dios. Entonces, nosotros tenemos la revelación de la palabra de Dios, las Escrituras, para conocer a Dios, pero se reveló Dios el Hijo para traernos a Dios, para darnos, para proveer la oportunidad de tener paz y conocimiento de Dios. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 6. Rápidamente, yo sé que muchos ya solo saben de memoria, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Entonces, Él es que remueve esa barrera, Él es la puente, Él es que ha abierto un nuevo camino donde podemos ahora acercarnos a Dios y ser aceptados por Él y no condenados. Y podemos entonces seguir conociendo a Dios, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Y claro, la meta de conocer a Dios es como vemos en Mateo capítulo 22, como también en Deuteronomio capítulo 6, es amar a Dios con todo nuestro corazón, your heart and mind, con todo tu corazón, tu mente y tu fuerza. Lo conozco mejor en inglés.